El autobús frenó de golpe y el anciano casi cayó sobre mí. Me levanté sin pensar, mientras mi esposo suspiraba con fastidio, como si yo acabara de cometer una vergüenza pública. Sentí las miradas, el silencio incómodo, su mano soltándome emocionalmente frente a todos. Él se quedó de pie, cómodo, poderoso, esperando que yo me encogiera otra vez. Entonces el anciano levantó la vista. No dijo nada. Solo miró a mi esposo. Ese segundo cambió el aire. En ese momento entendí que yo no estaba equivocada, solo había estado callada demasiado tiempo. Mi esposo dejó de burlarse. Nadie habló. El silencio pesó como una sentencia. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña por hacer lo correcto, suscríbete, comenta, acompáñame. Quédate hasta el final, porque nadie estaba preparado para lo que ese hombre representaba. Aprendí a encogerme como se aprende a caminar en puntas. Al principio duele, luego se vuelve costumbre. No fue un día específico ni una pelea definitiva. Fue una suma de gestos pequeños, tan cotidianos que cualquiera los habría llamado cosas de pareja. Yo también los llamé así, durante años, porque esa etiqueta era más fácil que aceptar que me estaba borrando. Mi esposo, Marcelo, siempre fue un hombre de presencia. No hablo solo de su altura o de su traje, sino de la forma en que entraba a un lugar y parecía que el lugar se acomodaba alrededor de él. En una reunión, en una comida, en una fila de banco, Marcelo era el tipo de persona que consigue lo que quiere sin alzar la voz. Con una mirada, con un permiso, con ese tono seguro que no invita a discutir. Yo, en cambio, me volví experta en anticiparlo. En leer su humor por el sonido de las llaves, por el golpe del portón, por la manera en que dejaba el celular sobre la mesa. Si lo dejaba boca arriba, había confianza. Si lo dejaba boca abajo, había algo que yo no debía preguntar. Y yo dejé de preguntar, porque preguntar era buscar problemas. Marcelo decía esa frase como quien da un consejo: no busques problemas, amor. Lo decía sonriendo, y esa sonrisa me hacía sentir que yo era la irracional por tener dudas. Cuando nos conocimos yo ya pasaba de los 50. No estaba buscando un cuento romántico. Estaba cansada. Había criado a mi hijo, Iván, casi sola después de un divorcio que me dejó con más silencio que rabia. Trabajé años atendiendo un pequeño local y luego cuidando a mi madre enferma, hasta que ella se fue y me dejó una especie de vacío que no se llena con nada. Marcelo apareció en esa etapa en que una mujer no pide demasiado, pide estabilidad. Él parecía estabilidad. Tenía carro, tenía agenda, tenía una casa bien puesta, tenía esa manera de hablar de proyectos y futuro que suena a techo seguro. Lo que yo no entendí es que la estabilidad que él ofrecía venía con condiciones. Y las condiciones no se dicen en voz alta al principio. Se sugieren, se prueban, se instalan. La primera vez que me corrigió en público fue en un restaurante. Yo le estaba contando a una amiga cómo había sido mi semana y dije algo simple: me cansé mucho con la limpieza de la casa, pero quedó bonita. Marcelo se rió y dijo: amor, eso no es cansancio. Cansancio es lo mío. Y luego, mirando a mi amiga, agregó: ella exagera, ya la conoces. La frase cayó como un vaso en la mesa. Mi amiga sonrió incómoda, yo también, porque la sonrisa era el pañuelo con el que yo cubría el golpe. Marcelo siguió hablando del trabajo, de su firma, de un cliente difícil. La conversación giró hacia él como siempre. Yo me quedé un rato escuchándome a mí misma en la cabeza: ella exagera. Con el tiempo, esa corrección se volvió algo normal. En reuniones, Marcelo completaba mis frases, o las recortaba. Si yo decía me gusta, él decía a ella le da igual. Si yo pedía un plato, él intervenía. No, ella va a querer la ensalada. Lo hacía con naturalidad, como si mi gusto fuera un detalle que él conocía mejor que yo. Al principio yo pensaba, qué atento. Luego empecé a sentir algo raro, como si mis decisiones ya no fueran mías sino pequeñas fichas en su tablero. Marcelo también tenía un talento particular para burlarse sin que sonara cruel. Sus chistes eran suaves, pero estaban hechos para dejarme en un lugar inferior. Mi esposa es de las que todavía cree en la gente, decía en una comida con sus colegas, y todos reían como si mi confianza fuera un defecto. Ella es buena para las cosas simples, decía, y yo sabía que simple era su forma de decir pequeña. Siempre con una sonrisa. Siempre con ese tono de no te enojes, es broma. Yo me acostumbré a tragarme la incomodidad como se traga una pastilla, rápido, sin pensar, con agua, para que no se quede atorada. Y si se quedaba atorada, me la tragaba igual, porque el objetivo era uno: mantener la paz.
La paz era una palabra hermosa para algo que, en mi casa, se parecía más a una tregua. Iván nunca lo soportó del todo. Mi hijo es bueno, sensible, pero tiene esa claridad que a mí se me fue desgastando con los años. Cuando venía a cenar, Iván observaba. Veía cómo Marcelo se sentaba en la cabecera sin preguntar, cómo hablaba del mundo como si el mundo fuera suyo, cómo me pedía cosas con un amor que sonaba a orden. Iván me miraba, y yo entendía su pregunta sin que la hiciera. ¿Por qué lo permites? Yo le respondía con ojos, no es para tanto. Una noche, Marcelo llegó con 2 parejas de amigos sin avisar. Yo estaba en la cocina con el cabello recogido, en ropa cómoda, y me quedé congelada al escuchar risas y pasos en la sala. Marcelo entró con la seguridad de siempre y dijo, «Amor, prepara algo rápido, ya sabes, lo tuyo». Lo dijo como si fuera una frase cariñosa. Pero ese lo tuyo me cayó como una etiqueta. «Mia puré». Saqué vino, queso, galletas, hice café. Pasé la bandeja entre ellos con una sonrisa que me dolía en la cara. Una de las mujeres me miró con simpatía, pero había lástima debajo, y la lástima es la mirada que más humilla porque te confirma que otros ven tu lugar. Marcelo contó una historia y, en medio, dijo, ella no se mete en problemas de verdad, por suerte. Si no, ya me habría vuelto loco. Todos rieron. Yo reí también, y ese sonido fue el que me rompió un poco por dentro, porque me escuché riéndome de mí misma para sostenerlo a él. Cuando se fueron, Marcelo me abrazó por la cintura desde atrás y me dijo, ¿ves? Te pones nerviosa por nada. Conmigo está bien. Y yo asentí, porque discutir era abrir un hueco. Y yo ya no tenía energía para huecos. El transporte público fue lo único que Marcelo nunca pudo quitarme del todo. No porque yo fuera valiente, sino porque era mi pequeño margen. Teníamos carro, claro. Incluso un segundo carro que Marcelo decía que era para mí. Pero siempre había condiciones. No lo uses para tonterías. No gastes gasolina. No te conviene manejar en esas zonas. A veces, cuando yo decía que iba a salir, él preguntaba, ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Con quién? Y lo hacía con esa voz de hombre preocupado, pero yo sentía el control escondido detrás. El control siempre se disfraza de cuidado. Yo seguí usando el autobús para ir al centro, para comprar cosas, para visitar a una amiga. Era mi forma de sentirme todavía parte del mundo sin tener que pedir permiso. Marcelo se burlaba. Te encanta sufrir. ¿Te gusta sentirte del pueblo? ¿Qué sigue? ¿Vas a lavar ropa al río? Lo decía riéndose, como si fuera un chiste. Yo sonreía, porque si me molestaba, él me llamaba dramática. Así se normaliza el desprecio, lo llamas humor y lo tragas como si fuera aire. Una mañana, mientras me arreglaba para salir, Marcelo me vio con la bolsa de mandado y dijo, ¿otra vez en autobús? De verdad, no entiendo por qué te empeñas en verte, así. ¿Así como? Pregunté, y ya desde mi tono sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Marcelo me miró como si yo no entendiera lo obvio. Como una señora que no tiene otra cosa que hacer. Ahí sentí la punzada. No solo por el insulto, sino por la verdad escondida. Él no quería que yo existiera fuera de su imagen. Yo bajé la mirada. Voy y vuelvo. Hazlo rápido, dijo. Hoy tengo una comida importante. Siempre había algo importante en su vida. Y mi vida. Hablaba con entusiasmo. Incluso me tocó el hombro de forma cariñosa. Iván lo observaba con esa distancia que ya era habitual. En un momento, Marcelo dijo, la gente como yo no puede descansar. Ustedes no entienden. Ustedes. Como si Iván y yo fuéramos un mismo grupo inferior. Iván dejó el tenedor. ¿Y tú crees que mi mamá descansa? Preguntó, muy tranquilo. Marcelo sonrió, como si Iván hubiera dicho algo tierno. Tu mamá hace cosas distintas. Iván apretó la mandíbula. Hace cosas que sostienen tu vida. El silencio fue corto, pero denso. Marcelo soltó una risa y dijo, ¡ay, qué sensible! Se parece a ella. Y con eso cerró la conversación, como quien cierra una puerta. Después, cuando Iván se fue, me miró serio en la cocina. Mamá, eso no está bien. Está cansado, dije. Mentí por hábito. Iván negó. No es cansancio. Es desprecio. Esa palabra me dejó fría. Desprecio. Me pareció demasiado fuerte. Pero se quedó resonando. Esa noche no dormí bien. Escuché a Marcelo hablar por teléfono en la sala, en voz baja. No alcancé a entender nombres, pero sí escuché una frase. No te preocupes, yo lo manejo.
La dijo con esa seguridad que él tenía cuando estaba controlando algo. Y en ese momento sentí un miedo raro. No era miedo de que me gritara. Era miedo de que hubiera cosas en su vida que yo no estaba viendo, cosas que me tocaban sin que yo lo supiera. Al día siguiente, me levanté temprano y salí sin despertarlo. El aire estaba frío. La calle olía a pan recién hecho de una panadería de esquina. Me paré en la parada del autobús con la bolsa en la mano y sentí un alivio breve. Aquí nadie me conocía como la esposa de Marcelo. Aquí era solo una mujer esperando, igual que todos. El autobús llegó con un quejido metálico. Subí, pagué y me senté cerca de la ventana. Miré mi reflejo en el vidrio, una mujer con ojeras suaves, con la boca apretada como quien guarda demasiado. Pensé, por un segundo, en lo que habría sido mi vida si yo no hubiera aprendido a encogerme. Y ese pensamiento me dolió más de lo que esperaba. En la siguiente parada subió un anciano con un maletín viejo. Caminaba lento, buscando equilibrio. Nadie se levantó. Nadie lo miró más de un segundo. Yo me preparé para levantarme, no por heroína, sino por costumbre humana. Y entonces, como si el día estuviera escrito con tinta oscura, vi a Marcelo subir por la puerta delantera del autobús. Traía el teléfono en la mano, su saco perfecto, su expresión de prisa elegante. Sus ojos me encontraron y vi en su cara, de inmediato, esa mueca que conocía, la vergüenza de verme ahí. El anciano dio un paso en falso y el autobús frenó. El maletín golpeó su rodilla. Yo me levanté. Y Marcelo, sin decir una palabra, me miró como si yo estuviera a punto de arruinarlo todo. El anciano tambaleó como si el piso se hubiera vuelto jabón. Vi su maletín golpear la rodilla, vi su mano estirarse buscando el tubo metálico y fallar por 1 centímetro. Esa distancia mínima fue suficiente para que su cuerpo se inclinara hacia adelante, y también fue suficiente para que yo no pudiera quedarme sentada. Me levanté sin pensar. Lo sostuve por el antebrazo, y sentí la piel delgada, tibia, con un temblor que no era solo edad, era orgullo conteniéndose para no caer del todo. El autobús volvió a arrancar y el movimiento nos empujó a ambos. Yo apreté más fuerte. Despacio, señor, le dije. Él levantó la vista. Sus ojos eran claros, atentos, demasiado despiertos. No tenía la mirada perdida de alguien que ya se rindió. Tenía una mirada que mide, que registra. Asintió una vez, como quien acepta ayuda sin convertirla en espectáculo. Gracias, dijo, y su voz salió baja, firme, casi pulida. El suspiro de Marcelo llegó detrás de mí como un golpe. No un suspiro de cansancio. Un suspiro de fastidio, de vergüenza ajena. Ese sonido, corto y seco, lo conocía. Era el sonido que él hacía cuando yo existía de forma que no le convenía. ¿En serio?, murmuró, y lo murmuró para mí, pero con la intención de que el mundo también lo escuchara. No lo miré. Me negué a girar y darle esa satisfacción de verme corregida. Señalé mi asiento. Siéntese aquí. El anciano se acomodó despacio. Su maletín, viejo pero limpio, quedó sobre sus rodillas como si fuera parte de su cuerpo. Yo me quedé de pie, sujetándome del tubo. Sentí de inmediato las miradas alrededor. No eran miradas de apoyo. Eran miradas de curiosidad. En el transporte público, el dolor ajeno es entretenimiento silencioso. Marcelo avanzó por el pasillo con su manera de caminar, esa que obliga a la gente a moverse aunque no quiera. Traía el saco impecable, el teléfono en la mano, la mandíbula tensa. Se detuvo a mi lado, demasiado cerca, invadiendo el espacio que yo tenía para respirar. Su perfume caro se mezcló con el olor a tela vieja y desinfectante. Ese contraste siempre lo irritaba, y a mí me recordaba lo diferente que era el mundo cuando no estabas en su escenario. Te encanta llamar la atención, dijo con su sonrisa fina. Esa sonrisa que suena a broma y se siente como una bofetada. Solo lo ayudé, respondí, intentando que mi voz no temblara. Marcelo soltó una risa corta. Claro, la santa del autobús. Una muchacha frente a nosotros sonrió sin ganas. Un hombre más atrás levantó la vista y luego la bajó rápido. Nadie quería meterse, pero todos querían mirar. Sentí el calor subirme por el cuello. La vergüenza pública tiene un sabor metálico, como si mordieras una moneda. El anciano no dijo nada, pero levantó la vista hacia Marcelo y lo miró con una calma que no era inocente. No era la mirada de ¿quién es este? Era una mirada de reconocimiento silencioso, como si estuviera comprobando algo. Marcelo lo notó. Y por primera vez, Marcelo no sonrió. Yo vi el cambio porque conozco a mi esposo. Sé cómo respira cuando controla un espacio. Sé cómo se acomoda el saco cuando se siente superior.
Esta vez, su cuerpo hizo un ajuste mínimo. Cambió el peso de un pie al otro, como alguien incómodo. Marcelo bajó la voz, acercándose más a mí, casi al oído. Bájate en la próxima. No quiero que me vean contigo aquí. La frase me atravesó el estómago. No por sorpresa, por familiaridad. Era el mismo desprecio de siempre, solo que ahora tenía paredes de metal y ojos alrededor. Mi instinto, el viejo, me empujó hacia la obediencia. Sentí la imagen automática: bajar, caminar rápido, llegar a casa, limpiar algo para recuperar control. Evitar el conflicto. Mantener la paz. Mi cuerpo ya conocía esa ruta como conoce el camino al baño en la madrugada. Pero el anciano respiró a mi lado, y ese sonido simple, humano, me sostuvo. Pensé en lo absurdo de tener que elegir entre mi dignidad y un asiento. Pensé en Iván diciéndome que no me acostumbrara. Pensé en todas las veces que me bajé de conversaciones, de decisiones, de mí misma. No, dije. Marcelo parpadeó, sorprendido, como si yo hubiera hablado en un idioma nuevo. ¿Qué dijiste? No, repetí, sin subir la voz. El ambiente se tensó. El autobús siguió avanzando, el motor zumbaba, alguien al fondo tosió, un niño lloró un segundo y cayó. Y aún así, mi no se sintió más fuerte que todo, porque era un sonido que Marcelo no esperaba. Él soltó una risa nerviosa. Ah, ya veo. Hoy amaneciste valiente. El anciano acomodó el maletín en sus rodillas con una precisión extraña. No parecía un hombre desorientado. Su ropa era vieja, sí, pero planchada. Sus zapatos gastados, pero lustrados. No había abandono en él. Había austeridad. Había disciplina. ¿Está bien?, le pregunté al anciano, para sostenerme en algo que no fuera Marcelo. Él asintió. Sí. Ya pasó. Lo dijo como si el casi caer no hubiera sido lo importante, sino lo que vino después. Como si él estuviera acostumbrado a medir los momentos por sus consecuencias. Marcelo hizo un gesto de fastidio, como si le molestara que yo siguiera hablando con extraños. De verdad, dijo, mirando al anciano de arriba abajo, hay gente que no sabe cuándo dejar de molestar. El anciano levantó la vista despacio. Molestar es empujar a alguien hacia abajo cuando intenta hacer lo correcto, respondió, sin alzar la voz. La frase cayó como una piedra en agua. No hizo ruido inmediato, pero dejó ondas. Sentí que algunas miradas cambiaban de dirección. Ahora no me miraban solo a mí. Miraba a Marcelo. Marcelo se tensó. ¿Y usted quién es para dar lecciones? El anciano tardó un segundo en contestar. Miró a Marcelo con calma, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Alguien que ha visto ese tipo de soberbia antes, dijo. Marcelo apretó la mandíbula. Su arrogancia intentó volver a su lugar, pero le costó. Lo vi porque su mano, la del teléfono, se cerró un poco. ¡Tic! El autobús frenó de nuevo y subió un vendedor ambulante con una caja de dulces. Su voz llenó el aire con ofertas. La vida cotidiana intentó tapar la tensión, pero no lo logró. Marcelo seguía ahí, rígido. Yo seguía de pie, sosteniendo el tubo como si ese metal fuera mi única cuerda. El anciano ajustó el cierre del maletín y por un instante se abrió un poco. Alcancé a ver un borde de papel grueso, un sello oscuro. No pude leerlo, pero mi cerebro asoció de inmediato. Oficinas, documentos, instituciones. Cosas que Marcelo respeta no por justicia, sino por miedo. Marcelo lo vio también. Y su rostro cambió 1 milímetro. Fue apenas un parpadeo más lento, una respiración cortada. Pero yo lo noté. Yo lo noté porque Marcelo, el hombre que se burla de todos, no se altera por nada. Y ahora se estaba alterando. ¿Qué es eso?, soltó Marcelo, señalando el maletín con la barbilla, como si no quisiera apuntar con la mano. El anciano no escondió el maletín. Tampoco lo exhibió. Solo lo sostuvo. Papel, respondió, simple. Marcelo se rió, pero la risa le salió torcida. ¡Qué gracioso! Usted no parece estar riéndose, dijo el anciano, y lo dijo con una neutralidad que dolía. Hubo un silencio breve. Un silencio donde el motor y los frenos parecían más fuertes. Marcelo se inclinó un poco hacia el anciano, buscando recuperar terreno. Mire, señor, si cree que me conoce. El anciano lo interrumpió con una sola palabra, pronunciada con la precisión de alguien acostumbrado a poner puntos finales. Rivas. El apellido de Marcelo. Yo sentí un golpe en el pecho. Marcelo se quedó inmóvil, como si le hubieran tocado un nervio descubierto. El vendedor ambulante se quedó callado un segundo, confundido, y siguió caminando.
La señora con bolsas miró de reojo. El hombre con audífonos se quitó uno otra vez, ahora sí interesado. Marcelo tragó saliva. ¿Qué dijo? El anciano lo miró fijo. Dije su apellido. Marcelo apretó el teléfono con fuerza. ¿De dónde lo sacó? El anciano no respondió de inmediato. Ese silencio fue intencional. Se sintió como una pausa en una conversación que yo no sabía que existía. Yo miré al anciano, intentando entender. ¿Usted lo conoce?, pregunté, y mi voz salió más baja de lo que quería. El anciano giró la mirada hacia mí, y por primera vez sentí que me veía de verdad, no como parte del paisaje. Usted tiene buena vista, dijo, casi como si fuera un comentario casual. Aunque la hayan convencido de lo contrario. Se me cerró la garganta. No supe qué contestar. Marcelo reaccionó rápido, como cuando se siente acorralado. No le hable así a mi esposa, dijo, y su tono fue una mezcla de propiedad y amenaza. El anciano lo miró sin temor. No la miro como usted la mira, respondió. Esa frase me quemó. ¿Por qué era verdad? Marcelo me miraba como alguien que debía comportarse para no arruinarle la imagen. Este hombre me miraba como una persona que había hecho algo correcto. Marcelo se quedó pálido un instante. Intento reír. No pudo. No sé quién es usted, dijo con una voz que ahora tenía un filo distinto. El anciano inclinó la cabeza apenas. Eso también es parte del problema, murmuró. El autobús siguió avanzando hacia el centro. La luz que entraba por la ventana cambió, más blanca, más fría. Yo sentía el pulso en la garganta. Marcelo ya no estaba en modo burla, estaba en modo supervivencia, aunque no lo admitiera. Y yo, por primera vez, estaba viendo ese cambio desde afuera. El anciano acomodó el maletín sobre sus rodillas y pronunció una frase que me dejó helada, no por lo que decía, sino por cómo la decía, como si hubiera esperado el momento exacto. Nos hemos visto antes, le dijo a Marcelo. Marcelo retrocedió medio paso, sin darse cuenta. Ese retroceso, pequeño, fue una confesión. Yo no entendía qué estaba pasando, pero entendí algo esencial. Marcelo no estaba asustado por un anciano. Estaba asustado por un pasado. Y ese pasado, de repente, acababa de sentarse en el autobús con nosotros. El anciano volvió a mirarme a mí un segundo, como si me entregara una llave sin explicarme la cerradura. No se encoga, dijo, apenas audible. Y luego miró a Marcelo otra vez, con la misma calma pesada. Porque cuando uno se encoge demasiado, otros aprenden a pisar sin darse cuenta. La sospecha entró en escena ahí mismo, entre el olor a metal y el ruido del motor, sin gritos, sin dramatismo. Solo con un apellido pronunciado en voz alta y una mirada que dejó a mi esposo, por primera vez, sin suelo bajo los pies. Cuando el anciano dijo no se encoga, sentí que la frase se me metía debajo de la piel. No era un consejo bonito. Era una orden suave. Y lo dijo sin mirar a nadie alrededor, como si el autobús entero no existiera y solo existiéramos él y yo, atrapados un momento en el mismo aire. Marcelo reaccionó como reacciona cuando algo se le sale del guión, con incredulidad agresiva. Soltó una risa seca, exagerada, de esas que se usan para tapar nervios. Ah, no. Ahora resulta que también da terapia, dijo, intentando recuperar el control con sarcasmo. Nadie se rió con él. Eso fue nuevo. Antes, sus bromas siempre encontraban algún eco. Esta vez, el eco no llegó. Solo hubo silencio y el sonido del motor, una vibración constante que parecía sostener la tensión. El anciano no respondió al chiste. Ni siquiera parpadeó más rápido. Se quedó con los ojos en Marcelo, una mirada fija, limpia, como si estuviera leyendo un documento. Esa forma de mirar me inquietó. No era la mirada de alguien que quiere ganar una discusión. Era la mirada de alguien que ya sabe cómo termina. Marcelo apretó el teléfono con fuerza y luego lo guardó en el bolsillo del saco como si de repente se acordara de que estaba en público. Hizo un gesto con la barbilla hacia mí. Vámonos, dijo, en tono de orden, como si todavía pudiera moverme con una palabra. Yo no me moví. No por valentía. Por simple resistencia física. Como cuando te piden cargar algo pesado y tu cuerpo dice que ya no. Me quedé de pie, agarrada del tubo, sintiendo el frío del metal. Y ese no movimiento fue suficiente para que Marcelo me mirara con molestia. ¿Qué te pasa?, murmuró, bajando la voz. Te vas a quedar aquí haciendo el ridículo. Ridículo. Esa palabra fue su herramienta favorita durante años. Cada vez que yo mostraba una emoción, una duda, una necesidad, él la convertía en ridículo. Y yo, para evitar sentirme ridícula, me apagaba.
El anciano inclinó la cabeza apenas, como si hubiera escuchado todo. Sus dedos se acomodaron sobre el maletín con la delicadeza de quien sabe dónde están los bordes de las cosas. A veces el ridículo es lo único que evita la cobardía, dijo, y no lo dijo como ataque, sino como constatación. Marcelo se puso pálido un instante. Lo vi en la piel alrededor de su boca. ¿Usted quién se cree? Soltó, y su voz subió un poco. Algunas cabezas giraron. Una señora mayor, sentada cerca de la puerta trasera, nos miró con ojos cansados, como si ya hubiera visto demasiadas escenas parecidas. El anciano levantó la vista hacia esa señora un segundo, como reconociendo que había público, y luego volvió a Marcelo. «Me creo responsable», respondió. La palabra responsable me dejó un sabor amargo. Marcelo siempre hablaba de responsabilidad como si fuera pagar cuentas y vestirse bien. Pero responsable, en la boca del anciano, sonaba distinto. Sonaba a consecuencias. El autobús frenó en una esquina y entró una ráfaga de aire por una ventana mal cerrada. Se movieron los anuncios colgados del techo. Un niño al fondo dejó de masticar su paleta y miró. Ese tipo de silencio colectivo en un autobús es raro. La gente normalmente se protege con indiferencia. Ahora estaban atentos, como si algo importante se estuviera revelando sin espectáculo. Marcelo tragó saliva. Se acercó un paso al anciano, intentando intimidarlo con su cuerpo. Pero el anciano no se encogió. No se movió. Solo levantó la mirada un poco, lo suficiente para hacer contacto visual. Marcelo, que siempre ganaba por presencia, se quedó a mitad del gesto, como si su arma se hubiera quedado sin filo. «Yo no lo conozco», insistió Marcelo, con una voz que intentaba ser firme. «Eso no significa que yo no lo conozca a usted», respondió el anciano. Yo sentí un golpe en el pecho. El miedo empezó a instalarse de verdad. Ya no era incomodidad social. Era amenaza invisible. Era la sensación de estar parada cerca de una puerta que se está abriendo hacia algo oscuro. Intenté pensar rápido. ¿Quién era él? ¿De dónde conocía a Marcelo? ¿Qué podía saber? Mi mente se llenó de recuerdos pequeños, fragmentos que antes no conectaba. Marcelo callándose cuando yo preguntaba por sus años de universidad. Marcelo cambiando de tema cuando alguien mencionaba viejos tiempos. Marcelo, en una ocasión, guardando una carpeta vieja en un cajón y diciendo: «Eso ya no importa». Marcelo haciendo una llamada tarde en la noche y diciéndole a alguien: «No menciones nombres». Yo había coleccionado señales sin armar el mapa. Porque armar el mapa me habría obligado a aceptar que vivía con un hombre capaz de esconder cosas graves. El anciano habló de nuevo, y su voz se volvió más baja, casi íntima. «Usted no se ve feliz», me dijo a mí, sin mirar a Marcelo. Marcelo giró hacia mí de inmediato, como si esa frase fuera un ataque. «No le conteste», ordenó. El anciano levantó una mano, un gesto pequeño, y Marcelo se cayó. Se cayó de verdad. Como si esa mano tuviera autoridad natural. Ese silencio, impuesto sin gritos, me erizó la piel. Marcelo no se callaba ante nadie. Marcelo interrumpía a jefes, a meseros, a mis amigas, a mi hijo. Marcelo no se calaba. El anciano lo había callado con una mano. «¿Quién es usted?», pregunté, con un hilo de voz que intenté sostener. El anciano me miró con calma. «Alguien que enseña», respondió. «¿Enseña qué?». «Pregant». Él tardó un segundo. «Derecho», dijo al fin. Marcelo se tensó como si le hubieran clavado una agulla. «No», murmuró. Fue una negación automática, infantil, como si negar pudiera borrar la palabra derecho. El anciano no se inmutó. «Sí», respondió. El autobús siguió avanzando. Afuera, la ciudad se movía sin saber nada. Adentro, yo sentía que el aire se iba haciendo más pesado. Como si el autobús estuviera entrando en un túnel aunque estuviéramos a plena luz. Marcelo volvió a intentar el sarcasmo, pero ya no le salía. «Qué casualidad», dijo. «Un profesor de derecho en el autobús». «Las casualidades son un consuelo para los culpables», respondió el anciano, y esa frase le cayó a Marcelo como un golpe. Yo miré a Marcelo. Su rostro estaba tenso. Sus ojos no miraban con desprecio. «Miraban calculando», como si estuviera midiendo daños. «¿Qué quiere?», preguntó Marcelo, y la pregunta salió más temblorosa de lo que él habría querido. El anciano miró hacia la ventana un instante, como si se diera permiso de recordar. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una tristeza fría. «No quiero nada de usted», dijo. «Solo necesitaba verlo». Marcelo soltó una risa nerviosa. «¿Verme? ¿Para qué?». El anciano apoyó el maletín sobre sus rodillas y lo abrió con cuidado.
Sacó una tarjeta blanca, sobria, sin adornos. La sostuvo entre dos dedos como se sostiene una prueba. Se la extendió a Marcelo sin prisa. Marcelo dudó. Sus dedos se quedaron suspendidos en el aire un segundo, como si tocar esa tarjeta fuera peligroso. Luego la tomó. Sus ojos recorrieron el texto y, en ese recorrido, su cara cambió. No fue un cambio dramático. Fue el tipo de cambio que uno reconoce cuando ve a alguien perder el suelo. La piel se pone pálida, la boca se seca, la mirada se vacía un instante. Yo no alcancé a leer la tarjeta desde donde estaba, pero vi la reacción. Eso bastó. Marcelo apretó la tarjeta. Esto no es, balbuceó. Lo cortó el anciano, con una firmeza que no necesitó volumen. El vendedor ambulante, que antes caminaba ofreciendo dulces, se quedó quieto al fondo, mirando. La señora mayor se persignó sin darse cuenta. Un muchacho con mochila sacó el teléfono, quizá por costumbre, y luego lo guardó, como si supiera que había cosas que no se graban. Marcelo bajó la voz, desesperado por recuperar control. No hable aquí, dijo. No, no delante de ella. Delante de ella. No dijo mi esposa. Dijo ella. Como si yo fuera una presencia incómoda, no una persona. Esa frase me dolió más que cualquier insulto, porque confirmaba que Marcelo prefería proteger su imagen antes que mi derecho a saber. El anciano me miró. Usted merece escuchar, dijo, sin necesidad de justificarlo. Marcelo apretó los dientes. Basta, soltó, y su voz se rompió un poco. La ruptura fue mínima, pero yo la escuché. El anciano se quedó en silencio un segundo. Luego habló con una precisión que me hizo sentir que el autobús entero se inclinaba hacia su voz. Usted no solo humilla, le dijo a Marcelo. Usted se humilla solo cuando alguien le recuerda quién era antes de fingir. Marcelo se quedó inmóvil. Sus ojos se clavaron en el anciano con una mezcla de odio y miedo. ¿Quién es usted?, repetí, pero ahora la pregunta tenía otra fuerza. El anciano sostuvo mi mirada. Me llamo Esteban, dijo. El nombre, simple, podría haber sido cualquier nombre. Pero Marcelo reaccionó como si le hubieran disparado. Se llevó una mano al borde del saco, como buscando algo para sostenerse. Esteban, murmuró Marcelo, y su voz se quebró apenas. No. Esteban asintió, como quien confirma una sentencia. Sí, respondió. El autobús siguió avanzando, y yo sentí que la duda se había convertido en peligro real. Porque ese nombre, dicho en voz alta, había abierto una puerta. Y del otro lado de esa puerta había un pasado que Marcelo había enterrado bajo su éxito, su traje, su arrogancia. Un pasado que ahora, en un autobús lleno de desconocidos, empezaba a respirar otra vez. Cuando Marcelo dijo Esteban, no, entendí que el nombre era una llave. Y que Marcelo llevaba años construyendo su vida para no volver a escuchar esa llave girar. El autobús se detuvo en una parada larga, de esas donde sube y baja mucha gente. La puerta abrió con un silbido y entró aire frío mezclado con el olor de la calle, fritanga, gasolina, perfume barato. El mundo se metió adentro como si nada. Pero para mí, ese momento fue como si la realidad hubiera bajado el volumen para escuchar lo que venía. Esteban no aprovechó el silencio para humillar. No necesitaba. Su calma ya era humillación para Marcelo, porque Marcelo vivía de ser el que desestabiliza a otros. Ahora era él el desestabilizado. ¿Usted qué quiere?, preguntó Marcelo, y su voz salió más baja, más tensa, como si cada palabra pudiera incriminarlo. Esteban lo miró con una paciencia que parecía entrenada. Quiero que la dejes de mirar como si fuera un objeto que te estorba, dijo, y esa frase, dirigida a Marcelo, me atravesó a mí como un golpe. Marcelo parpadeó rápido. No diga estupideces. Esteban no se movió. No son estupideces cuando se repiten todos los días, respondió. Yo sentí que la vergüenza se transformaba lentamente en otra cosa. No era orgullo. Era una claridad fría, casi clínica. Como cuando por fin entiendes que el dolor no era tu culpa, solo era el ambiente donde vivías. Marcelo giró hacia mí con una mirada suplicante disfrazada de enojo. No le hagas caso, murmuró. Está loco. Es un viejo resentido. Viejo. Resentido. Marcelo siempre reducía a las personas a etiquetas cuando no podía controlarlas. Y lo hacía rápido, antes de que la verdad tuviera espacio. Esteban sonrió apenas, sin alegría. Resentido. Repició. Otra palabra útil para no decir, responsable, punto. Marcelo apretó los dientes. Yo no le debo nada. Le debes más de lo que te atreves a contar, dijo Esteban.
El autobús arrancó. Las ventanas vibraron. La gente acomodó bolsas, mochilas, audífonos. Todo ese ruido cotidiano intentaba devolvernos al mundo normal, pero no podía. No con Marcelo pálido y rígido, no con Esteban hablando como si estuviera leyendo una sentencia invisible. Yo miré a Marcelo por el rabillo del ojo. Ya no era el hombre que entró al autobús creyéndose superior. Tenía el cuello tenso, el hombro elevado, como alguien que se prepara para un golpe. Y lo más extraño, no me estaba mirando a mí con desprecio, sino con miedo, como si yo fuera testigo de algo que podría destruirlo. Ese cambio me dio una sensación incómoda de poder. No porque yo lo buscara. Porque me cayó encima, como una luz que de pronto se enciende y muestra el desorden que estabas evitando. ¿Profesor de Derecho? Pregunté, casi sin querer, más para confirmarme a mí misma que para obtener una respuesta. Esteban inclinó la cabeza. Sí, dijo. Profesor. Y no solo eso. Marcelo hizo un movimiento rápido, nervioso, como si quisiera cortarlo. No la meta en esto, exigió. Esteban lo miró con una calma que parecía más fuerte que cualquier grito. Ella ya está, respondió. Porque tú la metiste cuando decidiste esconderte detrás de ella. Esa frase me dejó helada. Esconderte detrás de ella. Por años yo pensé que Marcelo me protegía. De pronto entendí que, en cierto modo, me usaba como cortina. Una esposa correcta. Una casa ordenada. Una vida sin escándalos. Una imagen. Mi sana y tonta. Y luego, inmediatamente, sentí algo peor que la tontería, rabia. Una rabia silenciosa, que no buscaba explotar, sino acomodar piezas. Marcelo se pasó una mano por el rostro. No entiendes, me dijo, y su tono era casi infantil. No es así. Entonces explícame, respondí, y mi voz salió firme. Me sorprendió. Marcelo abrió la boca y la cerró. Ese gesto, tan simple, me mostró que no tenía una explicación que no lo hiciera quedar mal. No conmigo. Con él mismo. Esteban observó ese intercambio con atención. No intervenía por intervenir. Miria. Como si estuviera comprobando si yo iba a volver a encogerme. El autobús frenó de nuevo. Se escuchó el pitido del lector de tarjetas, pasos, un golpe de moneda cayendo en el piso. En ese movimiento, Esteban ajustó el maletín y la placa volvió a reflejar la luz. Esta vez pude ver mejor. Letras grabadas, sobrias. Algo institucional. Marcelo lo vio y tragó saliva. ¿Qué te hizo?, pregunté a Marcelo, sin querer usar rodeos. Marcelo me miró, y por un instante su arrogancia intentó regresar, como un reflejo. Nada, dijo, rápido. No me hizo nada. Esteban respondió por él, sin levantar la voz. Lo que le hice fue no dejarlo vender su conciencia por una calificación, dijo. Pero él encontró cómo hacerlo de todos modos. Marcelo se puso rojo. Please. Varias cabezas giraron. La tensión social subió un escalón. El conductor miró por el espejo. Un hombre al fondo, con uniforme, levantó las cejas. Marcelo se dio cuenta de que se había delatado. Había alzado la voz. En público. En un autobús. Lo que siempre decía que yo no debía hacer. Su humillación se mezcló con pánico. Esteban no se alteró. No necesito hablar fuerte para que te duela, dijo. Marcelo apretó el pasamanos con tanta fuerza que sus dedos se marcaron. Esto es acoso, murmuró, como si esa palabra pudiera protegerlo. Esteban lo miró como se mira a alguien que todavía insiste en mentirse. Acoso es lo que tú haces cuando conviertes tu miedo en control sobre ella, dijo, y señaló con la mirada hacia mí sin apuntarme con el dedo. Ese detalle me sorprendió. No me convirtió en espectáculo. Me reconoció sin exhibirme. Yo sentí una presión en el pecho. Mis años con Marcelo desfilaron en mi cabeza como escenas cortas. Él corrigiéndome en restaurantes, él decidiendo por mí, él diciendo no hagas drama, él pidiéndome que bajara del autobús para no mancharlo. Y de pronto todas esas escenas se conectaron con una idea nueva. Marcelo necesitaba dominar porque no soportaba ser dominado. ¿Qué pasó en la universidad?, pregunté. Marcelo soltó una risa rota. Nada, ya te dije. Esteban habló con una precisión que me hizo sentir que el autobús se volvía otra vez pequeño. Lo expulsaron, dijo. Marcelo giró hacia él como si quisiera saltarle encima, pero se contuvo. No, susurró, y esa negación fue más débil que el aire. Esteban continuó, sin prisa. No por falta de capacidad. Por falta de ética. Hubo un caso. Un trabajo. Un compañero que cargó con la culpa. Y tú te fuiste limpio.
Yo sentí un vacío en el estómago. Marcelo siempre hablaba de su éxito como si fuera mérito puro, como si hubiera subido por talento. Nunca habló de expulsión. Nunca habló de un compañero hundido. Nunca habló de nada que manchara su historia. Marcelo me miró, desesperado. No escuches, murmuró, y su voz se quebró. No es así. Entonces, ¿cómo es? Pregunté otra vez, y esta vez no acepté el silencio. Marcelo tragó saliva. Sus ojos se movieron rápido, buscando una salida, una mentira aceptable. No la encontró. Esteban sacó del maletín un folder delgado y lo sostuvo sobre sus rodillas. No lo abrió. No lo mostró. El simple acto de tenerlo visible fue suficiente. Marcelo se quedó inmóvil, como si ese folder fuera un arma. Esto se resolvió hace años, dijo Marcelo, pero ya no sonaba convencido. Esteban inclinó la cabeza. Se enterró, corrigió. No es lo mismo. Yo miré el folder y sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que podía contener. Alivio porque, por fin, alguien estaba nombrando lo que Marcelo siempre escondía, que la paz que yo mantenía con mis silencios era una paz comprada. ¿Cuánto compraste con silencio? Pregunté, sin querer, y la pregunta me sorprendió por lo directa. Marcelo me miró como si lo hubiera golpeado. ¿Qué dices? No solo silencio mío, dije, sintiendo la claridad fría crecer. Silencios comprados. Silencios de gente que no habló. ¿Cuántos? Marcelo abrió la boca y no dijo nada. Esa nada fue respuesta. Esteban observó mi cara, como si confirmara que yo ya estaba viendo. Eso es, murmuró. Cuando uno deja de encogerse, los secretos se sienten más pesados. Marcelo se llevó una mano a la nuca. Esto no es justo, dijo, y sonó como un niño atrapado. Esteban lo miró sin crueldad. Justo no es lo que tú conoces, respondió. Tú conoces conveniencia. El autobús se acercaba al centro. La voz del conductor anunció una parada grande, de esas donde se baja mucha gente. Esteban se enderezó un poco, como preparándose. Marcelo lo notó y se tensó aún más. ¿A dónde va? Preguntó Marcelo, y por primera vez su voz tuvo algo parecido a súplica. Esteban lo miró con calma. ¿A dónde siempre fui? Dijo. A mi oficina. Marcelo tragó saliva. No hagamos esto. Esteban sostuvo el folder con firmeza. Ya empezó, respondió. Y luego, mirándome a mí, dijo algo que me dejó con la respiración atrapada. Usted va a querer respuestas. No se las dé él. Se las va a maquillar. Marcelo apretó los ojos, como si la frase lo lastimara. Esteban se levantó despacio cuando el autobús frenó. El movimiento fue tranquilo, controlado. No parecía un anciano frágil. Parecía alguien acostumbrado a que otros se levantaran cuando él entraba. Antes de bajar, se giró hacia Marcelo y habló con la misma voz baja, pero ahora con una precisión definitiva. Te espero. Hoy. Marcelo quedó pálido. Hoy, repitió, apenas. Esteban Asensio. Hoy. La puerta se abrió. Esteban bajó y se perdió entre la gente como si fuera un pasajero cualquiera. Pero su ausencia dejó un hueco pesado. Yo me quedé de pie dentro del autobús, mirando a Marcelo. Él ya no tenía burla, ni sarcasmo, ni superioridad. Solo tenía pánico silencioso. ¿Qué significa, hoy? Le pregunté, y mi voz ya no temblaba. Marcelo me miró, y por primera vez en años no me corrigió. No me minimizó. Solo susurró, derrotado, que se acerca lo que siempre evité. El encuentro inevitable ya estaba en marcha. Y yo, por primera vez, no iba a bajar en la próxima parada para fingir que no había pasado nada. Cuando bajamos del autobús, Marcelo caminó a mi lado sin ocupar el mundo como siempre. Sus pasos eran cortos, tensos, como si el suelo pudiera abrirse. Yo iba con la bolsa apretada contra el pecho, sintiendo que la ciudad se había vuelto más nítida. Los ruidos eran más secos, los colores más fríos. No era que el mundo hubiera cambiado. Era que yo ya no podía mirar igual. Esto no significa nada, dijo Marcelo sin mirarme. Lo soltó como si la frase fuera una cuerda para sostenerse. Yo no respondí. Había aprendido que discutir con una negación es perder tiempo. Las negaciones, cuando son desesperadas, no piden debate. Piden rescate. Marcelo me llevó al coche sin preguntarme si quería. Abrió la puerta del copiloto con esa cortesía automática que él usaba cuando sabía que estaba fallando en algo. Ese gesto, que antes me habría confundido con cariño, ahora me pareció una estrategia vieja, cubrir el golpe con un detalle. En el trayecto, sus manos apretaban el volante.
No puso música. No habló de trabajo. No habló de nada. Solo miraba la calle como si fuera un pasillo largo hacia una puerta que no quería abrir. Al llegar a casa, se encerró en el estudio. Lo escuché caminar en círculos. Abría cajones. Cerraba cajones. El sonido de papeles se mezclaba con su respiración. De repente, un golpe seco, como de un puño contra madera. Luego, silencio. Yo me quedé en la cocina, lavando una taza que ya estaba limpia. Ese era mi reflejo, mover las manos cuando no sabía dónde poner el miedo. Me miré en el vidrio de la ventana y vi mi cara, con esa tensión en la mandíbula que he visto en mujeres que están por tomar una decisión sin saberlo. Marcelo salió con el teléfono en la mano. «Tengo que ir», dijo. «¿A dónde?», pregunté, aunque ya lo sabía. Marcelo evitó mi mirada. «A la universidad», murmuró, como si decirlo lo debilitara. El nombre del lugar volvió a caer en la casa como un objeto pesado. Universidad. Profesor. Expulsion. Attica. Palabras que jamás habían existido en nuestro matrimonio, y ahora estaban ocupando la sala sin pedir permiso. «Voy contigo», dije. Marcelo alzó la vista rápido, alarmado. «No». «Sí», respondí, con la misma firmeza que me sorprendió en el autobús. «No me vas a dejar afuera de esto». Marcelo apretó los labios. Por un instante vi al Marcelo de siempre queriendo salir con sarcasmo, con control. Pero el miedo lo venció. «No quiero que veas», murmuró. «Ya vi», respondí. En el camino, Marcelo recibió una llamada. Contestó rápido. Bajó la voz de inmediato, como si el aire pudiera delatarlo. «Sí, entiendo, hoy mismo». «No, no la involucre», escuché esa última frase y sentí una punzada en el estómago. Otra vez, «no me involucre». Como si yo fuera un error que hay que mantener fuera del expediente. Colgó y se quedó mirando el parabrisas. «No tienes que entrar», dijo, y el tono fue extraño, casi suplicante. «Voy a entrar», respondí. La universidad era un edificio viejo, sobrio. Pasillos largos. Paredes con anuncios. El olor a papel y café se metió en mi nariz y me trajo un recuerdo absurdo. Mi propia juventud, la ilusión de que el mundo se ordena con reglas. Marcelo caminaba delante de mí, y por primera vez lo vi como un hombre que teme reglas. En la puerta de una oficina, una placa. Facultad de Derecho. Marcelo se detuvo. Respiró rápido. Sus dedos tocaron la madera como si fuera una puerta de confesionario. «Marcelo», dije su nombre, y mi voz salió suave sin querer. Él me miró con ojos húmedos, y esa imagen me golpeó más que cualquier grito. Marcelo siempre había sido el que me hacía sentir frágil. Verlo frágil a él no me dio triunfo. Me dio vértigo. La puerta se abrió sin que tocáramos. Esteban estaba ahí. No era el anciano tambaleante del autobús. No por transformación mágica, sino por contexto. Su ropa seguía siendo sobria, pero bien puesta. El mismo maletín, ahora sostenido con naturalidad, como herramienta. Su postura recta, su mirada calma. A su lado, una mujer con carpeta y dos hombres con cara seria. No parecían enemigos. Parecían procedimiento. «Pase, Marcelo», dijo Esteban, con una voz neutra que no ofrecía ni ataque ni consuelo. Marcelo dio un paso y se detuvo, como si entrar fuera a caer. Yo avancé a su lado. Marcelo quiso detenerme con una mano en mi brazo, pero su mano temblaba. «Miss Solto». Dentro, la oficina era fría. Una mesa larga. Sillas alineadas. Diplomas en la pared. Todo ordenado. Todo limpio. Ese orden me hizo pensar en lo que Marcelo odiaba, lugares donde el caos no se tapa con sonrisas. La mujer abrió la carpeta y empezó a hablar con un tono profesional que me dio más miedo que un grito. «Señor Rivas, esta reunión es para revisar información relacionada con su etapa de prácticas y con documentos que han reaparecido». Marcelo se rió una vez, nervioso, como si el sonido pudiera desarmar el asunto. «Esto es absurdo. Han pasado años». «Las firmas no envejecen», respondió la mujer. «Firmas». Esa palabra me apretó el pecho. Marcelo miró el folder como si fuera un animal. Esteban se sentó sin prisa. No en la cabecera. No en un lugar dominante. En el lugar exacto frente a Marcelo. Su autoridad no necesitaba posición. «Tú sabes por qué estás aquí», dijo. Marcelo apretó los labios. «No». Esteban lo miró con una calma que parecía cansancio acumulado. «Sí», respondió. La mujer deslizó una hoja hacia Marcelo. Él la miró apenas, y vi cómo su cara se vaciaba. Se puso blanco alrededor de la boca. Su garganta se movió como si tragara aire. Yo
Yo no firmé eso, murmuró. La mujer no cambió el tono. La firma coincide. La fecha coincide. Y hay correos. Marcelo levantó la vista, desesperado. Me miró como buscando que yo hiciera lo que siempre hacía, salvarlo con mi silencio. Minimizer. Decir no es para tanto. Yo sentí ese impulso viejo subir por mi cuerpo como una mano que quiere taparme la boca. Pero me quedé quieta. Me obligue a respirar. ¿Qué es esto?, pregunté, y mi voz salió más firme de lo que me sentía. Marcelo giró hacia mí con un gesto rápido, como si mi pregunta fuera una traición. No preguntes, susurró. Esteban lo miró. Déjala preguntar. Marcelo tragó saliva. Esto no es asunto de ella. Esteban inclinó la cabeza apenas. Todo lo que haces en tu vida termina siendo asunto de alguien. Solo que tú elegiste que fuera de ella sin decírselo. Esa frase me dejó helada porque era verdad en más de un sentido. Marcelo había elegido por mí durante años sin consultarme. Y ahora, su pasado también me caía encima sin aviso. La mujer siguió hablando, mostrando documentos, fechas, nombres. Yo no entendía todos los términos, pero entendía el ambiente. Entendía cómo Marcelo se encogía en su silla, cómo evitaba mirar ciertos papeles, cómo su respiración se hacía corta. La arrogancia que él usaba como armadura no funcionaba aquí. Hubo un compañero suyo, dijo la mujer, y su voz fue igual de neutral, que quedó señalado. Y usted, salió limpio. Marcelo apretó los ojos. Yo no tuve opción, murmuró. Esteban lo observó con una tristeza fría. Siempre tuviste opción, dijo. Solo elegiste la que te convenía. Marcelo alzó la voz un poco, y el sonido fue feo, quebrado. Usted me odiaba. Esteban no se movió. Yo no odio, respondió. Yo observo. Y me decepciono. Deception. Esa palabra, dicha así, sin dramatismo, le cayó a Marcelo como algo pesado. Lo vi porque sus hombros bajaron 1 milímetro. Como si el cuerpo se rindiera antes que la mente. Yo miré a Marcelo y recordé todas las veces que él me dijo no exageres. Ahora yo veía su exageración. Su miedo, su necesidad de control, su manera de esconder. Todo tenía un origen. No lo justificaba, pero lo iluminaba. La mujer puso un documento frente a Marcelo. Aquí, dijo. Esta firma. Marcelo miró la hoja. Sus manos empezaron a temblar abiertamente. Intentó sujetarlas, pero el temblor se le escapaba. Como si el cuerpo, por fin, se atreviera a mostrar lo que él había ocultado. Yo puedo arreglarlo, murmuró, y su voz fue la de alguien que compra salidas. ¿Puedo? Esteban lo interrumpió con una frase corta. No se compra. Marcelo respiró rápido. Miró alrededor, buscando compasión. No la encontró. No porque fueran crueles. Porque estaban cansados. Porque el expediente no se conmueve. Yo sentí un dolor extraño, como si algo se rompiera en mi pecho. No era pena por Marcelo. Era pena por la mujer que fui, por los años que pensé que mi silencio era amor. Por los años que creí que callar era proteger. Marcelo se levantó de golpe, como si quisiera huir. La silla rechinó, pero sus piernas fallaron. Se apoyó en la mesa con la mano abierta. La vergüenza le subió al rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Y entonces sucedió lo que jamás imaginé. Marcelo se arrodilló. No como un acto teatral. Fue un colapso. Sus rodillas tocaron el piso con un sonido opaco. Sus manos quedaron en el borde de la mesa, como pidiendo permiso para no caer del todo. Su cabeza bajó. La imagen fue tan fuerte que sentí náuseas. Porque ese hombre, que me había hecho encogerme durante años, estaba ahora reducido por una autoridad que no necesitaba presumir. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie hizo un gesto de triunfo. La humillación fue total precisamente porque no hubo espectáculo. Solo un hombre enfrentándose a la forma real de su vida. Esteban lo miró y, por primera vez, su cara mostró algo parecido a cansancio. Levántate, dijo, sin dureza. No es a mí a quien le debes esto. Marcelo levantó la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos rojos, suplicantes. En ellos vi la misma súplica que yo había sentido tantas veces sin decirla. Por favor, no me dejes sola con esto. Y esa simetría me dolió. Porque yo entendí que, aunque Marcelo estuviera arrodillado, yo no estaba obligada a salvarlo. Yo di un paso atrás sin querer. No por miedo físico. Por instinto de protección. Porque no sabía si mi compasión era una cuerda que me regresaría al lugar de siempre. Por favor, susurró Marcelo.
No terminó. No pudo. Las palabras no le servían aquí. La mujer cerró la carpeta con calma. Esto sigue, dijo. Hay procedimientos. Hay consecuencias. Esteban Asensio. Y habrá un encuentro formal, agregó, mirando a Marcelo con esa calma que ya era sentencia. Pronto. Marcelo se quedó quieto, todavía en el piso, como si la palabra pronto fuera otra caída. Salimos de la oficina después, caminando por el pasillo largo. Afuera, los estudiantes reían, la vida seguía. Marcelo caminaba a mi lado, encorvado. Ya no corregía mi postura. Ya no controlaba el ritmo. Solo respiraba como alguien que acaba de sobrevivir a un golpe que siempre supo que llegaría. En las escaleras, se detuvo y me tomó del brazo con suavidad, como si por fin entendiera que también podía lastimar con fuerza. No me dejes, dijo, y su voz fue casi un hilo. Yo lo miré. Vi su miedo. Vi también el vacío que había dejado en mí durante años. Y en ese instante, el matrimonio quedó suspendido, colgando entre una verdad que por fin se había mostrado y una pregunta que yo ya no podía seguir evitando, si él podía arrodillarse ante Esteban, porque nunca se arrodilló ante mi dignidad. Bajamos las escaleras de la universidad como si hubiéramos salido de un cuarto donde el aire era más denso. Afuera, el sol seguía en su sitio, los estudiantes caminaban con mochilas, se escuchaban risas, una moto pasó haciendo ruido. La vida, indiferente, seguía corriendo. Y ese contraste me dolió, porque adentro acabábamos de ver algo que, para mí, era como un derrumbe. No el derrumbe de Marcelo. El derrumbe de la mentira que yo sostuve para sobrevivir. Marcelo caminaba a mi lado sin mirarme. Su mano, la misma que antes me empujaba suavemente hacia atrás cuando él quería pasar primero, ahora se quedaba pegada a su cuerpo como si no supiera qué hacer con ella. Se veía más pequeño. Y lo más extraño era que yo no sentía deseo de hacerlo más pequeño todavía. Sentía, sobre todo, cansancio. En el estacionamiento, antes de llegar al carro, Marcelo me tomó del brazo con esa suavidad nueva que parecía aprendida a la fuerza. Por favor, dijo, casi sin voz. No me dejes. No lo miré enseguida. Me quedé viendo un árbol que tenía las hojas moviéndose con el viento. Es increíble lo que hace una mente cuando no quiere responder. Busca cualquier detalle, una hoja, una sombra, un ruido, para retrasar la decisión. Dejarte, repetí al fin, muy bajo. Marcelo, tú me dejaste hace años. Solo que seguías viviendo conmigo. Él cerró los ojos como si la frase lo golpeara. Yo, estaba confundido, murmuró. Confundido. Otra palabra que parecía querer tapar una historia entera. Yo no dije nada. Subí al carro. Él subió al volante. El trayecto de regreso fue un silencio largo, lleno de pequeñas tensiones. Cuando el semáforo tardaba, cuando una moto nos rebasaba, cuando el teléfono vibraba y Marcelo lo ignoraba como si temiera que una llamada fuera otra sentencia. Al llegar a casa, Marcelo dejó las llaves en la mesa sin fuerza. No las lanzó. No hizo ruido. Parecía que había perdido el gusto por los gestos grandes. Se sentó en el sofá y se quedó mirando el piso. La casa, que siempre se sentía ocupada por su presencia, de repente se sintió más grande, más hueca. Como si su dominio hubiera sido una pared falsa que, al caer, dejó espacio. Yo fui a la cocina y abrí la llave del agua. Me lavé las manos aunque no estuvieran sucias. Necesitaba sentir algo real. El agua fría, el sonido constante, el movimiento repetitivo. En el reflejo del fregadero, vi mis ojos. No estaban llorosos. Estaban atentos. Y eso, para mí, era nuevo. Marcelo habló desde la sala sin levantar la voz. Me van a citar otra vez, dijo. No pregunté quiénes. Ya no necesitaba que me lo explicara con nombres. La verdad había empezado a ocupar su lugar y los detalles eran solo el relleno. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté, secándome las manos con una toalla. Marcelo tardó demasiado en responder. No sé, dijo al fin, y su voz se quebró apenas. Yo siempre encontré la forma de salir. Esa frase me heló. No por sorpresa. Por confirmación. Salir. Marcelo había vivido saliendo. Saliendo de culpas. Saliendo de responsabilidades. Saliendo de conversaciones incómodas conmigo. Y yo, mientras tanto, me quedaba dentro, sosteniendo lo que él evitaba. Esta vez no, respondí, sin dureza. Esta vez no hay forma de salir. Marcelo levantó la vista y me miró como si yo fuera otra persona. Y tal vez lo era. No una mujer nueva, sino una mujer que por fin se atrevía a estar completa.
Esa noche, Marcelo no entró a la habitación. Se quedó en el sofá. Escuché cómo se acomodaba, cómo respiraba, cómo se levantaba a medianoche para ir al baño. No lloró. Si lloró, lo hizo en silencio. Yo me acosté sola y sentí algo que no esperaba, una calma áspera. No era felicidad. Era ausencia de tensión constante. Como si mi cuerpo, por primera vez, no estuviera esperando la siguiente corrección. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del timbre. Marcelo se levantó rápido, como si el timbre fuera un juez. Abrió la puerta y recibió un sobre. Sarah. Se quedó parado en la entrada con el papel en la mano, leyendo. Vi cómo sus dedos temblaban. Vi cómo el color se le iba de la cara. ¿Qué es? Pregunté desde el pasillo. Marcelo no me miró. Una notificación, dijo. Esa palabra se instaló en la casa como un olor. Notification. Procedimiento. Consecuencia. No eran palabras románticas, pero eran palabras reales. Y yo, por primera vez, prefería lo real. Marcelo se sentó a la mesa del comedor y abrió el sobre. Sacó hojas, las extendió como si estuviera armando un mapa. Yo me acerqué. Él hizo el gesto automático de cubrir, de esconder. Luego se detuvo, consciente de sí mismo, y dejó las hojas ahí. Ese gesto pequeño fue una rendición más fuerte que 1000 disculpas. Leí fragmentos sin entender todo, pero entendí lo suficiente. Fechas, firmas, un comité, una investigación. Marcelo se pasó una mano por el cabello. Esto me va a destruir, murmuró. Yo lo miré, y sentí algo que me sorprendió. No era deseo de verlo destruido. Era necesidad de no hundirme con él. Te va a cambiar, dije. Si lo dejas. Marcelo soltó una risa amarga. ¿Cambiar? ¿A esta edad? A esta edad. Esa frase me tocó de una forma extraña. Porque yo también me lo había dicho. A esta edad, ¿para qué mover nada? A esta edad, aguanta. A esta edad, ya que. Esa mentalidad es una prisión silenciosa para muchas mujeres. Y yo la había habitado sin barrotes visibles. Sí, respondí. A esta edad también. Marcelo me miró, y en sus ojos había una mezcla de culpa y miedo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. La pregunta me tensó, porque durante años, lo que yo quería era secundario. Yo aprendí a querer lo que no causaba problemas. Ahora, de pronto, me preguntaba qué quería, y esa libertad me daba vértigo. Quiero espacio, dije. Quiero pensar sin sentirme culpable. Marcelo asintió lentamente, como si no entendiera del todo, pero aceptara. ¿Te vas a ir?, preguntó. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la mesa, los papeles, las fechas, el sello. Pensé en Iván. Pensé en mi vida antes de Marcelo, cuando yo también tuve miedo, pero era un miedo distinto, un miedo a la soledad. Y me di cuenta de que la soledad no era lo peor. Lo peor era vivir acompañada y aún así sentirme sola. Ese mismo día llamé a Iván. No para que me rescatara, para decirle la verdad. Le pedí que no viéramos. Cuando llegó, Marcelo estaba en el estudio, encerrado con sus papeles. Iván entró a la cocina y me abrazó sin decir nada al principio, como si hubiera estado esperando este abrazo toda la vida. ¿Estás bien?, me preguntó, y sus ojos tenían esa preocupación vieja. Estoy despierta, respondí, y sentí un nudo en la garganta. Le conté lo que pasó, lo que vi, lo que supe. Iván escuchó con los labios apretados. Cuando mencioné a Esteban y la universidad, Iván no se sorprendió tanto como yo esperaba. Yo sabía que algo estaba raro, dijo. Marcelo siempre te hacía sentir que estabas pidiendo demasiado. Eso me dolió, porque venía de mi hijo. Mi hijo me había visto encogerme. Y yo, por mantener la paz, le había enseñado una lección triste, que el amor se aguanta. Iván me tomó la mano. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Miré mis dedos, la piel, las líneas. Pensé en el autobús, en el maletín, en el nombre dicho en voz alta. Y entendí algo con una claridad que me dio paz. Mi dignidad no dependía de que Marcelo cayera, ni de que Esteban apareciera, ni de que alguien me defendiera. Dependía de que yo dejara de pedir permiso para existir. Voy a quedarme en tu departamento unos días, dije. Para pensar. Iván asintió rápido. Claro. Cuando le dije a Marcelo que me iría unos días, él no gritó. No discutió. No me corrigió. Se quedó mirando el piso y dijo algo que me sorprendió por lo honesto. Me lo gané. Esa frase, en cualquier otra situación, habría sido una puerta para perdonarlo. Pero yo ya no estaba buscando una frase. Estaba buscando una vida.
Empaqué una maleta pequeña. No me llevé muchas cosas. Ropa, un suéter, mis medicamentos, un libro que nunca terminé porque Marcelo decía que leer novelas era perder tiempo. Mientras doblaba la ropa, sentí una tristeza extraña. No por dejar la casa. Por darme cuenta de cuánto tiempo me quedé sin elegir. Al salir, Marcelo estaba en la puerta. Me miró como si quisiera decir algo. Sus ojos se humedecieron. No soy un monstruo, murmuró. Yo lo miré, y la respuesta que me salió fue simple. No, dije. Pero me hiciste vivir como si yo fuera menos. Marcelo bajó la cabeza. No tuvo defensa. En el camino al departamento de Iván, el mundo se sintió distinto. Pasé por la misma avenida, vi los mismos puestos, escuché los mismos ruidos. Y aún así, yo respiraba diferente. Como si mis pulmones por fin tuvieran espacio. Pasaron días. Marcelo me llamó varias veces. A veces no contesté. A veces contesté y escuché su voz cansada, intentando sonar firme. Estoy resolviendo, decía. Estoy yendo a reuniones. Estoy hablando con abogados. Era irónico. El hombre que me hizo sentir pequeña ahora necesitaba abogados para sostenerse. En una de esas llamadas, me dijo, Esteban no ha vuelto a hablar conmigo. La frase me hizo pensar en Esteban por primera vez sin miedo. Esteban apareció y desapareció como una sombra que solo viene a iluminar algo y se va. No pidió nada. No buscó gratitud. No buscó venganza. Solo puso un espejo frente a Marcelo. Y, sin querer, me lo puso a mí. Yo no volví a verlo. Ni en la calle, ni en el autobús, ni en la universidad. A veces, mientras esperaba el transporte, miraba a los ancianos que subían y bajaban, los maletines, las manos temblorosas, y pensaba que la autoridad verdadera no grita. La autoridad verdadera se sienta y te mira hasta que ya no puedes mentirte. Un sábado, volví a casa para recoger más cosas. La casa estaba silenciosa. Marcelo no estaba. Había un papel sobre la mesa. Salí. Puedes estar tranquila. Esa frase, simple, me mostró el cambio más grande. Por primera vez, él estaba intentando no controlar mi movimiento. Abrí el closet y vi mi ropa colgada al lado de la suya. La separación visual me golpeó. No era un drama. Era un hecho. 2 vidas en un mismo espacio, pero no igual. Mi ropa siempre ocupó menos. Menos perchas, menos cajones, menos lugar. Lo había aceptado sin notarlo. Tomé otro suéter, algunas fotos, documentos. En la repisa, encontré un sobre viejo con papeles de mi vida antes de Marcelo. El acta de nacimiento de Iván, cartas de mi madre, recibos guardados por hábito. Los toqué y sentí una emoción inesperada. Yo existía antes de él. Yo podía existir después. Al salir, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. No vi una mujer heroica. Vi una mujer cansada pero firme. Y entendí algo que me dio un tipo de alegría discreta. No necesitaba que Marcelo se arrodillara para recuperar mi dignidad. Eso fue un espectáculo que la vida me mostró. Pero mi dignidad había estado ahí, incluso cuando yo la escondía. Esa noche, en el departamento de Iván, cenamos en silencio un rato. Luego Iván me dijo, «Mamá, te ves distinta». «¿Distinta cómo?», pregunté. «Más alta», dijo, y sonrió apenas. Yo me reí, y esa risa no tuvo vergüenza. No tuvo disculpa. No sé qué pasará con Marcelo. No sé si habrá separación definitiva o un intento de reconstrucción. Sé que el futuro ya no lo decide su tono ni su miedo. Lo decido yo, con calma, con pasos pequeños, con la firmeza de quien por fin entiende que no hay nada más caro que volver atrás. Esa fue mi elección. No volver a encogerme. No volver a bajar del autobús para que nadie me vea. No volver a llamar paz a mi silencio.